El aroma a estofado de cordero, mi receta especial que Mateo siempre amó desde niño, llenaba cada rincón de la pequeña sala. Las velas que había encendido con tanto esmero parpadeaban sobre el mantel de hilo, el que solo usaba en ocasiones que mi corazón consideraba sagradas. Esta noche era una de esas. Celebrábamos mi jubilación, el final de 40 años de trabajo incansable. Mi hijo, Mateo, levantó su copa, pero la sonrisa en su rostro no llegaba a sus ojos. Había una frialdad en su mirada que no reconocía, un brillo calculador que me heló la sangre antes de que siquiera pronunciara una palabra. Su esposa, Valentina, a su lado, lo observaba con una expectación casi depredadora, su manicura perfecta tamborileando suavemente contra el cristal de su copa de vino. Sentí una punzada de inquietud, una sombra que se cernía sobre la alegría que tanto me había esforzado por construir para esta velada tan significativa. «Mamá», comenzó, y su voz, usualmente cálida, sonó extrañamente distante, como si viniera de un lugar muy lejano y frío. «Ahora que te has jubilado, y bueno, ya no haces nada productivo, hemos estado pensando con Valentina». Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino y me miró fijamente, como un juez a punto de dictar una sentencia irrevocable. «Creemos que es justo que, a partir de este mes, te hagas cargo tú sola de la hipoteca de la casa. Nosotros tenemos muchos gastos y al fin y al cabo, eres la única que vive aquí a tiempo completo». El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio mortal que se había instalado. El estofado, que momentos antes me parecía delicioso, ahora tenía un sabor a ceniza en mi boca. Pero la humillación no terminó ahí. Como si el primer golpe no hubiera sido suficiente para destrozarme, Mateo continuó, envalentonado por mi silencio aturdido. «Y hay algo más», añadió, sin una pizca de vacilación. «El préstamo que Valentina pidió para abrir su boutique de lujo. También necesitaríamos que te encargaras de las cuotas. Es una inversión importante para nuestro futuro. Y con tu pensión, seguro que puedes manejarlo sin problemas. Piénsalo como una forma de seguir contribuyendo a la familia». Valentina, hasta entonces una espectadora silenciosa, le dirigió una sonrisa de pura satisfacción, un gesto triunfante que no hizo ningún esfuerzo por disimular. Era como si hubieran ensayado esa escena, un dúo macabro diseñado para despojarme de mi dignidad y mis ahorros en una sola noche. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. Las paredes de mi hogar, testigos de tantas risas, de tantos sacrificios, de repente se sentían opresivas, como si se estuvieran cerrando sobre mí. Un frío glacial me recorrió de pies a cabeza, un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Era el hielo de la ingratitud, del desamor más cruel. Miré a mi hijo, al niño al que le había curado las rodillas raspadas, al que le leía cuentos, hasta que se quedaba dormido, y vi a un completo extraño, un hombre con el rostro de mi Mateo, pero con los ojos de un avaro, un hombre cuya alma había sido moldeada por la ambición desmedida de su esposa. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuve que aferrarme al borde de la mesa para no derrumbarme allí mismo, frente a ellos. Me pregunté en qué momento se había roto todo, cuándo había dejado de ser su madre, para convertirme en un simple recurso financiero, una cuenta bancaria a la que podían recurrir a su antojo. Recordé las innumerables noches en vela cuando estaba enfermo, los turnos dobles en el restaurante para pagar su universidad privada, el orgullo que sentí al verlo graduarse. ¿Acaso nada de eso significaba algo para él? Valentina, con su vestido de seda y sus joyas brillantes, representaba todo lo que yo no era y todo lo que él ahora anhelaba. Un mundo de apariencias, de lujos superficiales, donde el amor y la lealtad se cotizaban a la baja. Mi amor incondicional, la fuerza que siempre creí que era mi mayor virtud, se había convertido en mi mayor vulnerabilidad, un arma que ahora ellos empuñaban contra mí. El silencio se prolongó, denso y cargado de palabras no dichas. Valentina se examinó las uñas con aire aburrido, completamente ajena al cataclismo emocional que acababa de provocar. Mateo, al menos, tuvo la decencia de desviar la mirada, incapaz de sostener la mía.
En esa cobardía reconocí un vestigio del niño que fue, pero era un consuelo miserable. La humillación ardía en mis mejillas, un fuego vergonzoso que me consumía por dentro. Me sentía pequeña, impotente, una anciana a la que su propia sangre le estaba mostrando la puerta de salida de la manera más cruel posible, recordándome que mi único valor residía en mi capacidad de proveer. Era una transacción, y mi jubilación había depreciado mi valor en su mercado personal. Sin embargo, en medio de los escombros de mi corazón roto, una pequeña llama comenzó a arder. Fue un chispazo casi imperceptible, una sensación que no era ni de rabia ni de tristeza, sino de una fría y tranquila resolución. Recordé las palabras de mi difunto esposo, Antonio, la noche antes de morir. Carmen, me había dicho, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Nuestro hogar y nuestro esfuerzo son tu fortaleza. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir pequeña dentro de estas paredes que construimos con amor. Ellos me veían como una mujer acabada, una carga. No sabían que Antonio me había dejado algo más que recuerdos y una casa a medio pagar. Me había dejado una armadura, y yo apenas estaba empezando a recordar cómo ponérmela. Me levanté de la mesa con una calma que no sentía, pero que proyecté con cada fibra de mi ser. Entiendo, fue todo lo que dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. No les iba a dar el gusto de verme llorar, de suplicar. Recogí los platos en silencio, el ruido de la porcelana contra la madera, siendo el único sonido que rompía la tensión. Ellos intercambiaron una mirada de alivio, creyendo que habían ganado, que me había sometido. Mientras caminaba hacia la cocina, sentí sus ojos clavados en mi espalda. Pero ya no eran los ojos de mi familia, eran los ojos de mis adversarios, y en ese preciso instante supe que esto no era un final. Era el comienzo de una guerra silenciosa, una que ellos no tenían ni la más remota idea de que yo estaba preparada para ganar. Mi nombre es Carmen Torres. Tengo 68 años, una edad en la que se supone que una debería estar cosechando la tranquilidad sembrada durante toda una vida, no preparándose para una guerra en su propia casa. Soy viuda desde hace 15 años, aunque la ausencia de mi Antonio se siente tan fresca como el rocío de la mañana en mis rosales. Cada día, el vacío a mi lado de la cama es un recordatorio punzante de la soledad que se instaló en mi alma desde que un infarto se lo llevó sin previo aviso. Vivo en esta casa, la misma que compramos con nuestros primeros ahorros, un santuario que ahora se siente profanado por la codicia. Mi jubilación, que soñé como un tiempo de paz y de malcriar a mis nietos, se ha convertido en un campo de batalla donde se me exige financiar los lujos de quienes deberían cuidarme, de quienes deberían honrar mi descanso. Esta casa es más que ladrillos y cemento. Es el álbum de mi vida. En el marco de la puerta de la cocina, todavía están las marcas a lápiz que registraban el crecimiento de Mateo, desde que apenas caminaba hasta que se convirtió en un hombre que ya no me miraba a los ojos. El sillón orejero junto a la ventana aún guarda la forma de Antonio. Y a veces, cuando la luz del atardecer entra de cierta manera, casi puedo verlo allí, con el periódico en el regazo, levantando la vista para sonreírme. He pulido estos suelos de madera con mis propias manos, he pintado estas paredes con colores de esperanza y he llenado cada rincón con el aroma de comidas hechas con amor. Venderla o perderla no es una opción, porque sería como arrancarme la piel, como borrar cada recuerdo feliz que me mantiene a flote. Mi rutina es sencilla, anclada en los pequeños rituales que dan orden a mis días. Me levanto con el sol, el silencio de la casa solo roto por el murmullo de la cafetera. Mi primer destino es siempre el jardín, mi pequeño paraíso personal. Cuidar de mis geranios, podar los rosales, sentir la tierra húmeda entre mis dedos. Es mi terapia. Es un lugar donde el esfuerzo siempre se ve recompensado con belleza, con vida. Mis plantas no me juzgan, no me exigen, solo reciben mi cuidado y me lo devuelven en forma de flores. Es un contraste brutal con la relación que ahora tengo con mi hijo, a quien le di toda mi vida, y a cambio recibo espinas de ingratitud y demandas crueles que marchitan mi espíritu. Cuando Antonio se fue, el mundo se me vino encima. Mateo era apenas un adolescente,
lleno de la rabia y la confusión que trae la pérdida. Tuve que ser fuerte por los dos. Guardé mi luto en un rincón de mi corazón y me convertí en madre y padre, en proveedora y consejera. Trabajé turnos dobles en el restaurante, sacrifiqué mis pocas horas de descanso para asegurarme de que nunca le faltara nada, de que pudiera ir a la mejor universidad, de que tuviera todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Me prometí a mí misma que mi hijo no sentiría el peso de nuestra pérdida, que yo sería su escudo. Quizás lo protegí demasiado, tanto que nunca aprendió el verdadero valor del sacrificio, porque nunca tuvo que hacer ninguno. Siempre he sido una mujer de naturaleza generosa, quizás en exceso. Disfruto cuidando de los demás. Me llena el alma ver a mi familia feliz y bien alimentada. Esa ha sido mi identidad durante décadas, la matriarca silenciosa que sostiene los pilares de la familia sin pedir nada a cambio. Pero he aprendido de la manera más dolorosa que la generosidad sin límites a menudo es percibida como una obligación por quienes la reciben. Mi disposición a darlo todo ha creado una expectativa insostenible, y mi amor incondicional ha sido la herramienta que han usado para cegarme. Han confundido mi bondad con debilidad, mi paciencia con estupidez, y ese ha sido mi más grave error, un error que estoy dispuesta a enmendar. Y es que Mateo es mi talón de Aquiles, mi única y más profunda vulnerabilidad. El amor de una madre es una fuerza irracional, una venda en los ojos que nos hace perdonar lo imperdonable y justificar lo injustificable. Para mí, él seguía siendo aquel niño que corría a mis brazos buscando consuelo. Me negaba a ver al hombre calculador en el que se había convertido bajo la influencia de Valentina. Me aferraba a la memoria de su risa infantil, ignorando la frialdad de su mirada adulta. Ese amor incondicional, que debería ser el lazo más sagrado, se había transformado en una cadena que me ataba a su egoísmo, permitiéndole despojarme de mi paz y de mis recursos sin sentir el menor remordimiento. Tengo 2 nietos, Lucía y Tomás. Son la luz de mi vida, pero es una luz que apenas me permiten ver. Valentina controla sus visitas con mano de hierro, convirtiéndolas en una recompensa que debo ganar. La abuela está muy ocupada, les dice. O la abuela no se siente bien. Excusas crueles que me mantienen alejada de ellos. Anhelo el sonido de sus risas en esta casa silenciosa, el calor de sus pequeños abrazos. Cada vez que logro verlos, noto la distancia, la influencia de su madre en sus palabras. Me duele en el alma saber que están creciendo sin el amor incondicional de una abuela. Un amor que yo estoy desesperada por darles, pero que se me niega como parte de una estrategia de control y manipulación emocional. Mi situación económica es modesta, pero estable. Mi pensión no es grande, pero he sido una mujer ahorradora toda mi vida. Sé estirar cada euro hasta que rinda al máximo. Me permito pequeños placeres. Comprar una nueva planta para mi jardín, un buen libro, un trozo de pastel de mi pastelería favorita los domingos. Vivo sin lujos, pero con dignidad. Por eso, la exigencia de Mateo y Valentina no es solo cruel, es absurda. Asumir sus deudas no solo me dejaría sin mis pequeños gustos, me dejaría en la miseria, luchando para pagar las facturas de la luz y el agua. Quieren arrebatarme no solo mi dinero, sino la tranquilidad y la seguridad por las que trabajé durante más de 40 años. Pero debajo de esta apariencia de abuela dócil y complaciente, hay una fortaleza que ni mi propio hijo conoce. Vengo de una estirpe de mujeres fuertes, mujeres de campo, que sabían arar la tierra y enfrentar las sequías con la cabeza alta. Mi madre siempre me decía, «Carmen, la dignidad es lo último que se pierde. Puedes tener las manos llenas de tierra, pero el alma siempre limpia». Esa fuerza ha estado latente, adormecida por años de anteponer las necesidades de los demás a las mías. La humillación de esa cena fue la helada que resquebrajó la tierra, y ahora, esas raíces profundas y resistentes están empezando a sentir la necesidad de crecer y buscar el sol una vez más. Cuando me miro al espejo, ya no veo solo a una viuda de 68 años. Veo las arrugas que son mapas de mi historia, de mis risas y mis lágrimas. Veo el cabello plateado como una corona que me he ganado a pulso. Y por primera vez en mucho tiempo,
Veo en mis ojos una chispa, un fuego que creía extinto. La mujer que aceptaba todo en silencio, la que se sacrificaba sin esperar nada, ha comenzado a desvanecerse. En su lugar está naciendo alguien nuevo, o quizás está despertando la mujer que siempre fui. Ellos creen que han dictado mi sentencia, pero lo único que han hecho ha sido entregarme la llave para liberarme de la prisión del amor ciego. Mi historia no ha terminado, apenas acaba de empezar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Tengo un único hijo, Mateo, quien fue el centro de mi universo durante más de 40 años. Él, a su vez, me dio 2 nietos, Lucía de 10 años y Tomás de 7. Ellos son la prolongación de mi amor. 2 capullos inocentes en un jardín que se ha vuelto hostil. La relación con mi hijo, que una vez fue mi mayor orgullo, se ha convertido en una fuente de dolor constante. El lazo que nos unía, forjado en la pérdida y el apoyo mutuo, se ha ido deshilachando hilo a hilo desde que Valentina entró en su vida, hasta quedar reducido a una simple formalidad teñida de interés. Él ya no me ve como su madre, sino como un obstáculo o una herramienta, dependiendo de sus necesidades del momento. Mateo, mi querido Mateo, no siempre fue así. Recuerdo a un joven brillante y cariñoso, con sueños que iban más allá de lo material. Sin embargo, su carrera como gerente de banco parece haberlo transformado. Se mueve en un mundo donde el valor de una persona se mide por el coche que conduce o la marca de su reloj. Esa obsesión por el estatus, por la apariencia de éxito, se ha convertido en el motor de su vida. Se desespera por encajar en un círculo social que lo despreciaría si conociera sus verdaderos orígenes humildes. Su ambición no es la de construir una vida sólida, sino la de mantener una fachada insostenible, y está dispuesto a pisotear a quien sea, incluso a su propia madre, para mantenerla en pie. Y luego está Valentina. Ella es la arquitecta de esta nueva versión de mi hijo. Es una mujer con una ambición tan afilada como sus tacones. Desde el primer día que la conocí, vi en sus ojos una calculadora en lugar de un corazón. Evalúa cada persona y cada situación en términos de beneficio personal. Me analizó de arriba abajo, no como a la madre de su futuro esposo, sino como a un activo a explotar. Su sueño de tener una boutique de lujo no es un proyecto empresarial, es una declaración de estatus, un escenario para su propia vanidad. Ve mi casa, mis ahorros, mi vida entera de trabajo, no como el legado de una madre, sino como el capital inicial para sus fantasías de grandeza. La dinámica entre ellos es un juego de manipulación sutil pero constante. Valentina ha sabido identificar y explotar cada una de las inseguridades de Mateo. Lo elogia hasta el extremo cuando él cede a sus caprichos, haciéndole creer que su amor depende de su capacidad para proveerle un estilo de vida extravagante. Y cuando él duda, cuando un atisbo de su antiguo yo amenaza con rebelarse, ella lo castiga con frialdad, con un silencio cortante que lo aterroriza. Lo ha aislado eficazmente de sus viejos amigos, de sus raíces y, por supuesto, de mí. Le ha hecho creer que mi forma de vida, basada en la austeridad y el trabajo duro, es algo de lo que debe avergonzarse, un lastre para su ascenso social. Nuestra relación no se rompió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta y dolorosa. Recuerdo los primeros años tras la muerte de Antonio. Éramos un equipo, Mateo y yo contra el mundo. Cenábamos juntos todas las noches, compartíamos nuestras esperanzas y nuestros miedos. Pero desde que Valentina llegó, todo cambió. Las visitas de los domingos se volvieron esporádicas. Las llamadas se hicieron más cortas, puramente funcionales. Pasé de ser su confidente a ser la encargada de cuidar a los niños en el último minuto, o la prestamista de emergencia. Cada encuentro se sentía como una transacción, y el precio siempre era un pedazo de mi dignidad, un peaje emocional que pagaba con la esperanza de recibir a cambio una migaja de su antiguo afecto. No era la primera vez que el dinero se interponía entre nosotros. Hubo otros episodios, señales de alerta que yo, en mi ceguera, decidí ignorar. Recuerdo cuando me pidieron una suma considerable para la entrada de su coche nuevo, un modelo alemán muy por encima de sus posibilidades. Me prometieron devolverlo en cuotas mensuales
que pronto empezaron a retrasarse y finalmente a olvidarse. En otra ocasión, me insinuaron de forma muy directa que debería contribuir a sus vacaciones en un resort de lujo. Cada vez que cedía, les estaba enseñando que los límites no existían, que mi amor era un cheque en blanco que podían usar para financiar sus caprichos. Estaban probando el terreno, midiendo hasta dónde podían llegar. Pero lo de la otra noche fue diferente. Cruzaron una línea que nunca antes se habían atrevido a pisar. Las peticiones anteriores venían envueltas en un falso cariño, en excusas sobre lo mal que les iba ese mes. Eran manipulaciones, sí, pero mantenían una fachada de respeto. Esta vez no hubo disfraces, fue una orden, una imposición descarada. La frialdad con la que me comunicaron que debía hacerme cargo de sus deudas, la falta absoluta de empatía, la sonrisa de suficiencia de Valentina, fue la revelación brutal de que ya no me veían como una madre, ni siquiera como un ser humano con necesidades y sentimientos. Me habían degradado a la categoría de un cajero automático. Ahora, en la soledad de mis noches, me pregunto si toda la culpa es de Valentina o si ella simplemente despertó un monstruo que ya dormía dentro de mi hijo. Es la pregunta más dolorosa de todas, porque la respuesta me aterra. Tener que admitir que el niño al que crié con tanto amor y sacrificio es capaz de una crueldad tan calculada es una píldora difícil de tragar. Pero debo hacerlo. Debo aceptar que Mateo ha elegido su camino. Un camino de egoísmo y superficialidad. Y aceptar esa terrible verdad es el primer paso para dejar de ser su víctima y empezar a ser la heroína de mi propia historia. Una historia que a partir de ahora escribiré con mis propias reglas. El sacrificio de una madre es un lenguaje silencioso, escrito con tinta, invisible en las páginas de la vida cotidiana. No se trata de un único acto heroico, sino de una acumulación de miles de pequeñas renuncias, de sueños aplazados y de necesidades ignoradas. Durante más de 40 años, mi vida fue una sinfonía de esfuerzos dedicados a un solo propósito: construir un futuro para mi familia, especialmente para Mateo. Cada hora extra en el trabajo, cada antojo que reprimí, cada vestido que no me compré, fue un ladrillo que puse en la fortaleza de su bienestar. Creí que estaba construyendo un legado de amor, pero ahora veo que, para él, yo solo estaba construyendo el banco del que ahora pretende retirar hasta el último céntimo de mi dignidad. Durante la mayor parte de mi vida adulta, fui jefa de cocina en uno de los restaurantes más respetados de la ciudad. La cocina era mi reino, un lugar de caos organizado, de fuego, de aromas y de creación. Amaba la presión, la exigencia de la perfección en cada plato. No era solo un trabajo para mí, era una pasión, un arte. Me gané el respeto de mis colegas, hombres en su mayoría, a base de talento y de un carácter que no se doblegaba. Esa mujer, la que comandaba una brigada de cocineros con una sola mirada, parece una extraña para la persona en la que me he convertido en mi propia casa. Una anciana a la que su hijo pretende darle órdenes y dictarle cómo debe gastar el dinero que ganó con el sudor de su frente. Recuerdo vívidamente el día que rechacé la oportunidad de mi vida. Me ofrecieron ser la chef, ejecutiva de un nuevo restaurante que abría en la capital, un puesto que venía con un sueldo mucho mayor y, lo más importante, con reconocimiento a nivel nacional. Pero Mateo estaba en plena adolescencia, lidiando aún con la muerte de su padre. Necesitaba a su madre, necesitaba la estabilidad de su hogar y de sus rutinas, así que dije que no. Renuncié a mi mayor ambición profesional por él, sin dudarlo un segundo. Creí que estaba tomando la decisión correcta, la decisión de una buena madre. Nunca pensé que ese niño por el que sacrifiqué mi sueño se convertiría en un hombre que intentaría robarme la tranquilidad de mi vejez. Los sacrificios no fueron solo de grandes oportunidades, sino también de pequeños peldaños de crecimiento. Cada año me llegaban invitaciones a congresos de gastronomía en Italia, en Francia, lugares donde podría haber aprendido nuevas técnicas, conocido a otros chefs, expandido mis horizontes. Pero esos viajes costaban dinero, un dinero que yo prefería invertir en la educación de Mateo. Pagué sus clases particulares de inglés, sus cursos de informática,
Todo aquello que yo creía que le daría una ventaja en el futuro. Cada no a un viaje era un sí a un libro para él. Cada renuncia a mi desarrollo era una inversión en el suyo. Le di las alas con las que ahora vuela tan alto que ya no puede verme aquí abajo. El día que lo matriculé en la universidad privada, sentí una mezcla de orgullo y pánico. La cifra de la matrícula anual era astronómica, mucho más de lo que ganaba en un año. Pero ver la ilusión en sus ojos era todo lo que necesitaba. Para pagarlo, mi vida se convirtió en un maratón de trabajo sin descanso. Además de mi puesto en el restaurante, empecé a aceptar trabajos de catering los fines de semana. Horneaba pasteles por encargo durante las noches, durmiendo apenas 4 o 5 horas. El olor a harina y a vainilla se impregnó en mi ropa y en mi pelo. Estaba perpetuamente agotada, pero me sostenía la imagen de mi hijo con un título universitario, un futuro brillante asegurado por mis manos cansadas. Y ese día llegó, el día de su graduación. Cuando lo vi cruzar el escenario para recoger su diploma, con su toga y su birrete, las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Sentí que cada noche de insomnio, cada dolor de espalda, cada sacrificio, había valido la pena. Ese pedazo de papel era la materialización de mi amor, la prueba de que lo había logrado. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que mi misión en la vida estaba cumplida. Qué ingenua fui. Creí que le había dado las herramientas para ser un buen hombre, pero ahora me doy cuenta de que solo le di las herramientas para ser un hombre exitoso, y la diferencia entre ambas cosas es un abismo que ahora nos separa. Poco después de que empezara su primera pasantía en el banco, me dijo que necesitaba un coche, que era imposible llegar a tiempo en transporte público. Sin pensarlo 2 veces, vacié la cuenta de ahorros donde guardaba el dinero para mi jubilación. El dinero que Antonio y yo habíamos juntado con tanto esfuerzo. Le compré su primer coche, uno de segunda mano, pero fiable y presentable. Su alegría fue inmensa. Me prometió que me lo devolvería todo, que nunca olvidaría lo que había hecho por él. Esas promesas se las llevó el viento, al igual que el recuerdo de su gratitud. El mismo hombre que recibió ese regalo con lágrimas en los ojos es el que ahora exige que pague la boutique de su esposa. Y luego están los sacrificios, invisibles, los que nadie anota en un libro de cuentas. El abrigo que usé durante 10 inviernos para que él pudiera tener la chaqueta de marca que todos sus amigos llevaban. Las vacaciones que nunca me tomé, porque el dinero siempre era para su campamento de verano o su viaje de fin de curso. Los muebles de esta casa, que llevan conmigo más de 30 años, porque renovarlos siempre era menos prioritario que pagarle el último modelo de teléfono. Di por sentado que él veía estos gestos, que entendía que mi amor se manifestaba en esa constante renuncia. Pero me equivoqué. Él no veía mi sacrificio, solo veía un flujo constante de beneficios que creía merecer. El contraste entre lo que di y lo que estoy recibiendo es una herida abierta. Le entregué mi tiempo, mi salud, mis sueños y mis ahorros. Construí su pedestal con los ladrillos de mis propias renuncias. A cambio, he recibido una exigencia fría y cruel, una humillación pública y el desprecio de mi propia sangre. Me he convertido en una nota a pie de página en la historia de éxito que él se ha construido a sí mismo. Una nota que ahora pretende arrancar porque ya no le resulta útil. La balanza de nuestra relación está tan desequilibrada que amenaza con romperse. Y soy yo quien debe romperla para no ser aplastada por el peso de su ingratitud. No me arrepiento de haber sido una madre entregada. El amor no es algo de lo que uno deba arrepentirse, pero sí me arrepiento profundamente de no haberle enseñado el valor de la gratitud. En mi afán por protegerlo de cualquier dificultad, lo privé de la oportunidad de aprender que todo en esta vida tiene un coste, que el amor se honra con respeto y que los sacrificios se agradecen con lealtad. Le di todo lo material que pude, pero fracasé en darle una brújula moral. Mi mayor error fue pensar que mi amor incondicional sería suficiente. Ahora sé que el amor, para ser sano, necesita tener límites, y he llegado al mío. Mi Mateo, en su arrogancia, me ve como una mujer simple, predecible, un libro abierto cuyas páginas ha leído 1000 veces. Cree que conoce cada uno de mis recursos,
cada una de mis limitaciones, pero hay un capítulo en mi vida que él desconoce por completo. Un secreto que mi Antonio se aseguró de que permaneciera oculto hasta que fuera absolutamente necesario. Mi difunto esposo era un hombre de rutinas sencillas, un trabajador incansable, pero detrás de esa fachada de normalidad albergaba una mente curiosa y una pasión secreta. Él creía en el poder de sembrar en silencio para cosechar en el futuro, y me dejó un jardín secreto que nadie ha visto, un jardín cuyas flores están a punto de abrirse y mostrar sus verdaderos e inesperados colores. Poco antes de morir, Antonio me entregó una pequeña caja de madera de sándalo, pesada y bien cerrada con una llave diminuta. «Carmen», me dijo con una seriedad que me inquietó, «esto es nuestro semillero del futuro. Aquí dentro está el fruto de muchas horas de estudio y de pequeños sacrificios que nunca notaste. No la abras. Prométeme que solo lo harás si un día te enfrentas a un muro tan alto que creas que no puedes escalarlo». Durante 15 años he guardado esa promesa. La caja ha permanecido en el fondo de mi armario, oliendo a madera noble y a misterio. La he considerado más un tesoro sentimental que monetario, una última carta de amor de mi esposo. Nunca imaginé que el muro del que él hablaba no sería la pobreza o la enfermedad, sino la ingratitud de nuestro propio hijo. Yo no entendía mucho de sus aficiones. Lo veía pasar horas leyendo las páginas salmón del periódico, subrayando nombres de empresas y haciendo anotaciones en un cuaderno de contabilidad. A veces, por la noche, me hablaba del potencial de crecimiento, de diversificar el riesgo. Para mí eran palabras extrañas, el idioma de un mundo que no era el mío. El dinero que trabaja en silencio es el que más crece, solía decirme con una sonrisa enigmática. Yo asentía sin comprender del todo, confiando ciegamente en su juicio. Ahora, en la soledad de mi insomnio, esas palabras resuenan en mi mente como un eco profético, una guía que me dejó para este momento exacto de mi vida. Pero Antonio no solo me dejó un secreto material, me dejó también un guardián, un protector. El doctor Ricardo Vargas no es solo un abogado influyente, fue el mejor amigo de mi esposo, su hermano del alma desde que eran niños jugando en las calles del barrio. Ricardo fue el padrino de nuestra boda y el albacea del testamento de Antonio. Es un hombre íntegro, de esos que ya no se encuentran, cuya palabra es un contrato y cuya lealtad es inquebrantable. Él ha visto crecer a Mateo, conoce cada sacrificio que hice por darle una educación, cada lágrima que derramé cuando Antonio se fue. Él conoce la historia completa, sin los adornos ni las omisiones con las que mi hijo ahora intenta reescribirla a su conveniencia. Después del funeral, Ricardo me hizo una promesa. «Carmen, no estás sola en esto», me dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. «Cualquier problema, por pequeño que sea, no dudes en llamarme. Antonio me haría volver de la tumba si supiera que te he desamparado. A lo largo de los años, me ha llamado con regularidad para saber cómo estaba. Y yo, por orgullo, siempre le decía que todo iba bien. No quería ser una carga. No quería parecer una viuda desvalida. Pero la crueldad de Mateo ha demolido mi orgullo. La oferta de Ricardo ya no es solo un gesto de amabilidad. Es un arma que no sabía que tenía. Una pieza clave en el tablero que acaba de cambiar por completo. Y es que hay algo que une a Ricardo y a la caja de sándalo. Él tiene la segunda llave. Antonio, en su infinita sabiduría, se lo dispuso todo antes de partir. «Si algo me pasa», le dijo a Ricardo, «ayuda a Carmen a entender lo que hay dentro. Guíala para que use estos recursos con inteligencia». Durante 3 lustros, he vivido ajena a la verdadera magnitud del legado de mi marido. Él previó un tiempo de necesidad, un momento en que su protección se haría indispensable. Qué terrible ironía que la amenaza que activaría su plan de contingencia no viniera de un extraño, sino de su propia descendencia. El tiempo de abrir el semillero ha llegado, y por primera vez siento que no estoy sola en esta lucha. Antonio y Ricardo están conmigo. El primer día del mes llegó con la puntualidad de un verdugo. Mi teléfono sonó, y en la pantalla apareció el nombre de Mateo. No era una llamada para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Su voz fue directa.
desprovista de cualquier calidez. ¿Hiciste ya la transferencia para la hipoteca? ¿Y lo del préstamo de Valentina? Sonaba impaciente, como si hablara con una empleada incompetente y no con su madre. Le expliqué con la voz entrecortada que necesitaba un poco de tiempo para reorganizar mis finanzas, que la pensión no llegaba hasta dentro de unos días. Se rió, una risa seca y cruel. «Mamá, no empieces con el drama. Es una responsabilidad, no un favor. Hazlo. Y ya está». Colgó antes de que pudiera responder. Esa llamada marcó el inicio de una nueva fase de su crueldad, la del acoso directo. Unos días después, fue el turno de Valentina. Su estrategia fue diferente, más sinuosa. Me llamó usando un tono empalagosamente dulce, preguntándome por mis rosales y mi salud. Después de 5 minutos de falsa cordialidad, lanzó su ataque. «Carmen, cariño, te llamaba por lo del préstamo. El proveedor de las telas italianas me está presionando mucho y no querría empezar el negocio con deudas». Cuando le repetí que necesitaba tiempo, su voz se transformó, adquiriendo un filo de acero. «No nos lo querrás poner difícil, ¿verdad? Mateo está sometido a mucha presión en el banco. Lo último que necesita son más problemas en casa. Sería una lástima que su estrés afectara a su matrimonio». La amenaza era clara. Usaba mi amor por mi hijo como un arma de chantaje. El domingo siguiente, mientras compraba fruta en el mercado del barrio, me encontré con una antigua vecina que me preguntó con cariño por Mateo. Mientras buscaba las palabras para responder sin desmoronarme, escuché una voz familiar a pocos metros de distancia. Era Valentina, hablando en un tono deliberadamente alto con una de sus amigas. «Ay, la madre de Mateo es un encanto, pero muy a su manera. Un poco anticuada, ¿sabes? Ahora que se jubiló, intentamos ayudarla a gestionar su dinero, para que se sienta útil y no pierda la cabeza». Sentí cómo la sangre me subía al rostro. Me estaba pintando públicamente como una anciana senil e incompetente, justificando por adelantado el expolio que planeaban. La humillación pública era una de sus armas más viles. La semana siguiente, Mateo irrumpió en mi casa sin avisar. No llamó a la puerta. Usó su vieja llave, como si la casa aún le perteneciera. Estaba furioso, agitando una carta en la mano. «Mamá, ¿se puede saber qué es esto? Es un aviso del banco por impago de la hipoteca. ¿Estás intentando arruinar mi historial de crédito? Mi puesto depende de mi reputación». No me preguntó si me encontraba bien, si tenía dinero suficiente para comer. Su única preocupación era su imagen, su preciada carrera. Caminaba de un lado a otro de mi salón, como un animal enjaulado, haciéndome sentir como una extraña en el hogar que yo misma había construido. La violencia de su actitud me dejó temblando mucho después de que se fuera. Entonces empezó la manipulación a través de mis nietos. Una tarde recibí una foto por WhatsApp. Eran Lucía y Tomás, con caras tristes mirando a la cámara. Debajo de la foto, un texto de Valentina. «Los niños echan mucho de menos a la abuela, pero con todo tan justo, apenas tenemos para gasolina para ir a verte. Ojalá las cosas mejoraran pronto». Era una mentira descarada. Sabía que se acababan de comprar un coche nuevo. Estaba usando a sus propios hijos como rehenes emocionales, retorciendo el cuchillo en mi herida más profunda. La soledad y la añoranza de mis nietos, la crueldad de usar a 2 niños inocentes para un chantaje tan bajo me demostró que no tenían límites morales. En el cumpleaños de una prima, un pequeño evento familiar, la tortura continuó en público. Al llegar, Mateo y Valentina me saludaron con una frialdad palpable y luego procedieron a ignorarme durante casi 1 hora. Esperaron a que hubiera un silencio en la conversación general para que Valentina, con una voz falsamente preocupada que todos pudieran oír, dijera: «Carmen, de verdad que estamos preocupados por ti. Vives tan sola. Quizás la memoria ya no te funciona como antes. ¿Te acordaste de pagar esas facturas de las que hablamos? No quisiéramos que tuvieras problemas». Todas las miradas se volvieron hacia mí, cargadas de lástima y sospecha. Estaban tejiendo una red de mentiras a mi alrededor, construyendo la narrativa de mi incapacidad. El correo se convirtió en una fuente de ansiedad. Un día llegó una carta del banco de Valentina, un aviso formal por el impago de la primera cuota del préstamo de su boutique. Puff, lenguaje legal,
Las amenazas veladas de acciones judiciales me provocaron un pánico helado. Esa noche no pegué ojo. Deambulé por la casa en penumbra, acariciando los muebles, mirando las fotografías de tiempos más felices. La posibilidad de perder mi hogar, el santuario de mis recuerdos, por la codicia de mi hijo y su mujer, se sentía como una presión física en el pecho, un peso que me impedía respirar. Su estrategia era clara: acorralarme, llevarme al límite del miedo para que cediera. La escalada de Mateo alcanzó un nuevo nivel de audacia. Me llamó por teléfono, pero esta vez su tono no era de enfado, sino de una fingida y condescendiente preocupación. «Mamá, he estado pensando mucho y estoy muy preocupado por ti. No estás gestionando bien las cosas. Creo que lo mejor sería que me dieras un poder notarial para administrar tus cuentas, solo para ayudarte, claro, para quitarte ese peso de encima». Me quedé sin palabras. Ya no solo quería mi dinero, quería el control absoluto. Quería anularme como persona, convertirme en una marioneta cuyos hilos él pudiera manejar a su antojo. Era la confirmación de que su objetivo final era despojarme de todo, incluida mi autonomía. Un martes por la mañana coincidimos en el supermercado. Yo estaba en la sección de ofertas, comparando precios y calculando cada céntimo de mi compra. Ellos, en cambio, llenaban su carro con productos gourmet, quesos de importación, salmón ahumado, vinos caros. Pasaron por mi lado, a menos de 1 metro de distancia. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Fingieron no verme. Siguieron su camino, riendo y conversando como si yo fuera invisible, un fantasma en el pasillo de los lácteos. Ese desprecio público, deliberado y casual, en un lugar tan cotidiano, fue una de las humillaciones más dolorosas. Me demostró que no sentían ni una pizca de culpa, solo un profundo y absoluto desdén. La guerra psicológica de Valentina se volvió más sofisticada. Empezó a enviarme por WhatsApp enlaces a artículos de Internet, sin ningún texto adicional. Los títulos lo decían todo. Las ventajas de vender su casa y mudarse a una más pequeña en la vejez. Cómo elegir la mejor residencia de ancianos para sus seres queridos, cuando la gestión del hogar se vuelve demasiado para una persona mayor. Cada enlace era un misil dirigido a mi seguridad, a mi sentido de pertenencia. Era su forma de decirme: si no pagas, este es tu futuro. Te echaremos de tu casa y te encerraremos en un asilo. Buscaba destruirme psicológicamente, hacerme sentir que no tenía escapatoria. El golpe de gracia de la manipulación emocional vino en forma de un mensaje de voz de Mateo. Había modulado su tono para que sonara roto, al borde de las lágrimas. «Mamá, he tenido una discusión terrible con Valentina por todo esto. Me acusa de ser demasiado blando contigo, de no saber imponerme. Te juro que te he defendido, pero no sé cuánto más podré aguantar. Nuestro matrimonio está en peligro. Por favor, haz el pago. Hazlo por mí, para que podamos tener paz». Era el recurso más bajo y patético que podía imaginar. Culparme de sus problemas conyugales, hacerme responsable de la supervivencia de su matrimonio. Quería que yo financiara su vida de lujos para evitar sus propias responsabilidades como esposo. La comunidad se convirtió en su escenario. En una reunión de la asociación de vecinos, alguien propuso el nombre de Mateo para el puesto de tesorero, alabando su experiencia en el sector bancario. Valentina, presente en la reunión, intervino con su sonrisa más dulce y una voz que destilaba falsa admiración. «Oh, sí, mi Mateo es un hombre maravilloso y responsable. De hecho, es tan bueno que hasta se encarga de gestionar todas las finanzas de su pobre madre. Es una carga enorme para él, pero lo hace por puro amor». La gente asentía, conmovida por su supuesta generosidad. Estaba blindando su imagen pública, asegurándose de que si yo alguna vez hablaba, nadie me creería. Y entonces llegó la carta que más temía. Un sobre con el membrete del banco hipotecario. Ya no era un simple aviso. Era una notificación oficial que hablaba de procedimientos de ejecución hipotecaria si la deuda no se saldaba en un plazo muy breve. Las palabras legales me aterrorizaron. Vi el trabajo de toda una vida, la seguridad que tanto me había costado construir, a punto de ser engullido por un sistema implacable
que ellos habían activado deliberadamente. Me estaban empujando al borde del abismo financiero, convencidos de que mi miedo sería más fuerte que mi resistencia. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Con la carta de ejecución hipotecaria en la mano, temblando, hice un último intento. Llamé a Mateo, esperando encontrar un vestigio de la persona que había criado. Le expliqué la gravedad de la situación, la amenaza real de perder la casa. Su respuesta fue el final de toda esperanza. «Bueno, mamá, eso es lo que pasa cuando uno no cumple con sus obligaciones», dijo con una frialdad que cortaba el aliento. «Quizás esto te sirva para tomarte las cosas en serio de una vez. Tienes hasta fin de semana para solucionarlo, o todos tendremos un problema muy gordo por tu culpa». Y colgó. En ese silencio, en la crueldad de sus últimas palabras, no solo murió mi esperanza, nació mi determinación. Tras colgar el teléfono, después de escuchar las últimas y gélidas palabras de Mateo, no grité, no rompí a llorar. Me quedé de pie en medio del salón, con el auricular en la mano, sumida en un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Y en ese silencio, algo cambió para siempre dentro de mí. Fue como si una pieza de cristal, que llevaba semanas agrietándose, finalmente se hubiera hecho añicos. Era la última hebra de esperanza a la que me aferraba. La creencia tonta y desesperada de que en algún lugar dentro de ese hombre cruel todavía vivía el niño que yo había criado. En ese instante, dejé de suplicar por amor. Dejé de esperar un milagro. Acepté la guerra que me habían declarado. Y por primera vez, decidí cómo iba a lucharla. El dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una pena blanda y paralizante para convertirse en algo sólido, afilado, un diamante de furia fría y resolución. El luto por el hijo que había perdido terminó en ese momento. Ya no era una víctima lamentándome en los rincones de mi propia casa. Me erguí, sentí como mi columna vertebral se enderezaba, como si me hubieran quitado un peso de encima. La mujer que solo sabía dar y perdonar había muerto en esa llamada. En su lugar, nació una estratega. Mi objetivo ya no era recuperar el afecto de mi hijo, sino proteger mi vida, mi hogar y mi dignidad. La batalla ya no era por su corazón, sino por mi supervivencia. Mi primer movimiento no fue una palabra, sino una acción. Caminé con paso firme, un paso que no había sentido en semanas, hasta mi dormitorio. Abrí el armario y, del fondo, detrás de las mantas de invierno, saqué la pequeña caja de sándalo que Antonio me había confiado. Su peso en mis manos se sentía reconfortante, real. Era el ancla en mi tormenta. No la abrí. Todavía no era el momento. Simplemente la sostuve, sintiendo la madera pulida, oliendo su leve fragancia. Era el legado tangible de la previsión y el amor de mi esposo. La primera pieza de mi arsenal. Sentí su presencia a mi lado, un susurro silencioso de aprobación que me dio la fuerza para dar el siguiente paso. Dejé la caja sobre mi cama y me dirigí al pequeño escritorio donde guardo mis documentos importantes. En un viejo tarjetero encontré lo que buscaba, una tarjeta de visita, ligeramente amarillenta por el tiempo, con un nombre grabado en relieve: Dr. Ricardo Vargas, su número de teléfono. Mis dedos, que habían temblado durante semanas, estaban completamente quietos mientras marcaban los dígitos. El orgullo, ese obstáculo inútil que me había impedido pedir ayuda, se había desvanecido. Esto no era un acto de caridad, era una alianza. Era mi primer movimiento en el tablero de ajedrez, un movimiento que mi oponente no vería venir, porque en su soberbia creía que yo ni siquiera sabía jugar. Cuando Ricardo respondió, mi voz sonó clara y controlada. No hubo lágrimas ni lamentos. De forma concisa, le expuse los hechos, desde la infame escena de mi jubilación hasta la amenaza de ejecución hipotecaria y la última llamada de Mateo. A medida que hablaba, podía sentir la indignación creciendo en la voz de Ricardo, una furia protectora que me reconfortó. «Carmen, ese muchacho ha cruzado una línea que Antonio jamás habría tolerado», dijo con voz grave. «Escúchame bien. No vas a volver a hablar con ellos, ni una palabra. A partir de ahora, yo soy tu voz. Vamos a solucionar esto, pero necesito que seas fuerte, que confíes en mí y que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Se acabó el ser la víctima.
Su voz era el bálsamo y el acero que mi alma necesitaba. Me dio mis primeras órdenes, y con ellas, un propósito. Mañana iré a tu casa con mi llave. Es hora de abrir el semillero de Antonio y ver con qué arsenal contamos. Mientras tanto, quiero que hagas algo muy importante. Reúne todos y cada uno de los documentos que tengas. Recibos de la matrícula de la universidad, extractos bancarios que muestren transferencias, facturas de libros, del coche, de todo. Vamos a construir un caso tan sólido que no podrán hacerle ni una sola grieta. Tu amor no fue gratis, Carmen. Fue una inversión. Y es hora de que entiendan el valor real de esa inversión. Después de colgar, una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en meses, el nudo de ansiedad en mi estómago se había disuelto. Tenía un plan, un aliado, una dirección. Ya no estaba sola, a la deriva en un mar de miedo. Pasé el resto de la noche no llorando en mi cama, sino revisando cajas viejas en el desván, desempolvando carpetas olvidadas. Cada extracto bancario, cada factura de la matrícula, era un soldado que reclutaba para mi ejército, silencioso. El olor a papel viejo era el aroma de mi contraataque. Estaba convirtiendo mi dolor en acción, mi pasado de sacrificios, en un arma para mi futuro. Antes de acostarme, exhausta pero en paz, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma. Sus ojos ya no reflejaban miedo o tristeza, sino una determinación fría como el acero. La guerra había comenzado, no con una explosión, sino con el discreto sonido de una llamada telefónica y el suave crujido de viejos documentos. Mateo y Valentina creían que me habían empujado al punto de ruptura, y tenían razón. Pero lo que no sabían es que lo que habían roto no era mi espíritu. Habían roto las cadenas de mi amor incondicional, las mismas que me habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Y ahora, por fin, era libre para luchar. Al día siguiente, Ricardo llegó puntual. Sostenía en su mano una pequeña llave idéntica a la mía. Juntos, nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde había sido humillada, y colocamos la caja de sándalo en el centro. El acto de girar las dos llaves al unísono fue solemne, casi sagrado. Dentro, no había fajos de billetes como yo ingenuamente podría haber imaginado, sino una colección de carpetas de cartón, ordenadas meticulosamente. Contenían certificados de acciones y antiguos extractos de una cuenta de corretaje, nombres de empresas que apenas me sonaban, papeles con un aspecto oficial y anticuado que olían a la previsión silenciosa de mi esposo. Eran las semillas que Antonio había plantado en secreto durante años. Ricardo se puso sus gafas de lectura y comenzó a examinar los documentos. Al principio hubo un silencio prolongado, solo roto por el suave pasar de las páginas. Yo esperaba, con el corazón en un puño, a que me dijera que apenas había suficiente para cubrir la hipoteca. Pero entonces, Ricardo se recostó en su silla, se quitó las gafas y soltó un silbido largo y asombrado. «Carmen, no me lo puedo creer», murmuró. Antonio no era un inversor aficionado, era un visionario. Invirtió pequeñas cantidades en empresas de tecnología cuando nadie creía en ellas. Apple, Microsoft, están todas aquí. Esto no es una cartera modesta. Esto te cambia la vida. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lágrimas de shock, de alivio y de un amor profundo por el hombre que, incluso desde la tumba, seguía cuidando de mí. Mi primera victoria fue silenciosa y contundente. Siguiendo las instrucciones de Ricardo, al día siguiente acudimos a una sucursal de un banco donde Mateo no tuviera influencia. Con unas pocas llamadas, Ricardo gestionó la venta de una fracción minúscula de una de esas carteras de acciones. La cantidad transferida a mi cuenta era tan grande que me mareé al verla. Con una calma que no sentía, firmé un cheque certificado por el valor total restante de la hipoteca de mi casa. Salí del banco sintiendo que volvía a respirar por primera vez en meses. Mi hogar, el santuario de mi vida, estaba a salvo. Era mío, total e incondicionalmente. El primer muro de mi fortaleza estaba construido y era inexpugnable. Con el consejo de Ricardo, redactamos una carta escueta y puramente formal. Metí el cheque certificado en el sobre y lo envié por correo certificado al director de la sucursal bancaria de Mateo.
No incluí ninguna nota personal, ninguna explicación, solo el pago frío y definitivo de la deuda. Me imaginé la escena, el director llamando a Mateo a su despacho, entregándole la notificación, la cara de mi hijo, pasando de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico. ¿De dónde había sacado su madre, la jubilada sin recursos, esa cantidad de dinero? Dejé que la pregunta lo consumiera. Mi silencio se había convertido en una forma de poder, un vacío que su mente paranoica se encargaría de llenar con los peores temores. Si esta historia te está gustando y quieres saber cómo termina, suscríbete y acompáñame en esta batalla. Tu apoyo me da más fuerza de la que imaginas. La segunda fase de nuestro plan comenzó esa misma tarde. Extendimos sobre la mesa del comedor todas las facturas y recibos que había recopilado durante la noche. Años y años de sacrificios cuantificados en papel. Ricardo, con su calculadora, sumó las matrículas de la universidad, los cursos de idiomas, el coste del coche, los seguros, las ayudas para la entrada de su primer apartamento. La cifra final era obscena, un monumento a mi devoción y a su actual ingratitud. Fue entonces cuando Ricardo me explicó un concepto legal que desconocía: la obligación moral de gratitud. No podíamos exigirle legalmente la devolución, pero podíamos usar esa cifra como una espada de Damocles sobre su cabeza, una herramienta de presión moral y legal de un peso incalculable. Con esa información, Ricardo pasó los siguientes días redactando un documento que llamó notificación extrajudicial. No era una demanda, sino algo mucho más sutil y, en cierto modo, más devastador. Era un balance detallado de nuestra relación. Por un lado, una lista pormenorizada de todas mis contribuciones financieras a su vida, con fechas y cantidades exactas. Por el otro, sus recientes exigencias y su comportamiento. Era un espejo de papel, frío y objetivo, que reflejaba la monstruosa desproporción entre lo que había recibido y lo que él creía que aún tenía derecho a exigir. El propósito de ese documento no era iniciar un juicio, sino preparar el terreno para el jaque mate final en un escenario mucho más público. Luego, abordamos el asunto del préstamo, de la boutique de Valentina. Una pequeña investigación de Ricardo reveló un detalle crucial. Mateo figuraba como avalista solidario, y en su prisa por acosarme, habían cometido un error. Se habían retrasado unos días en el primer pago, generando un pequeño aviso del sistema. Fue entonces cuando Ricardo me propuso una jugada audaz. «Carmen, vas a hacer un único pago de esa cuota. No porque debas, sino porque quieres. Será nuestro caballo de Troya». No entendí al principio, pero confié en él. Hacer un pago, por pequeño que fuera, nos daría una posición legal respecto a esa deuda. Al día siguiente fui a la entidad financiera y pagué la cuota pendiente del préstamo de Valentina. El cajero me entregó un recibo que guardé como si fuera un tesoro. Como Ricardo me explicó más tarde, ese simple acto me convertía legalmente en una tercera parte interesada en la deuda. Me otorgaba el derecho a solicitar información sobre el estado del préstamo y, más importante aún, me posicionaba como acreedora de Valentina y Mateo por el importe pagado. Había entrado en su fortaleza financiera por la puerta de servicio, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Estaba usando su propia arma, su deuda, en su contra, y la sensación era de un poder embriagador. Como era de esperar, la llamada de Mateo no se hizo esperar. Su voz era una tormenta de rabia y desconcierto. «¿Se puede saber de dónde has sacado ese dinero, mamá? He visto la liquidación de la hipoteca. ¿Has pedido otro préstamo? ¿Te estás endeudando a tus años por tu cuenta? Es una irresponsabilidad». No había ni una pizca de alivio o gratitud en su voz, solo furia porque había actuado fuera de su control, porque había roto el guión que él había escrito para mí. Intentó exigirme una explicación, gritando a través del teléfono. Esperé a que terminara su perorata, respiré hondo y, con la voz más tranquila y firme que he tenido en mi vida, pronuncié las palabras exactas que Ricardo y yo habíamos ensayado. «Mateo», dije, «cualquier asunto relacionado con mis finanzas, a partir de ahora, tienes que hablarlo con mi abogado». Hice una pausa para que la palabra resonara. «Se llama Ricardo Vargas. Tienes su número.
y antes de que pudiera responder, colgué. El poder de ese simple acto, de colgarle el teléfono a mi opresor, fue inmenso. Me sentí como si me hubiera quitado de encima un peso de 1000 kilos. El silencio que siguió a esa llamada fue el más dulce que he conocido. Por primera vez en esta horrible pesadilla, yo tenía el control. Les había arrebatado la iniciativa. Ahora eran ellos los que estaban a oscuras, los que tenían miedo. Me los imaginaba juntos, a Mateo y Valentina, especulando, elaborando teorías a cada cual más disparatada. ¿Quién era ese abogado? ¿De dónde había salido el dinero? ¿Qué más sabía yo? Su certeza se había convertido en paranoia. Creían que estaban jugando una partida de damas contra un peón indefenso, y de repente se habían dado cuenta de que estaban en una partida de ajedrez contra una reina que acababa de mover su pieza más poderosa. En los días siguientes, una transformación se completó en mí, con la seguridad de mi casa garantizada y mi plan en marcha. Me sentí renacer. La vieja Carmen, la que caminaba encorvada por el peso de la tristeza, había desaparecido. Fui a la peluquería. Me compré un vestido de un color alegre que no me habría atrevido a usar antes y llamé a una vieja amiga para ir a tomar un café. La gente me decía que me veía diferente, que tenía un brillo especial en los ojos. Ya no vivía con miedo, esperando el siguiente ataque. Vivía con la anticipación serena de mi próximo movimiento, una confianza tranquila que me hacía sentir dueña de mi vida de nuevo. La noche de la inauguración de la boutique de Valentina era un espectáculo de vanidad. Las luces eran brillantes, la música era suave y el champán fluía en cascadas interminables. Mujeres elegantes y hombres con trajes caros se movían por el local, admirando la ropa de precios absurdos y elogiando el exquisito gusto de mi nuera. Valentina era la reina de la fiesta, radiante con un vestido de diseñador, recibiendo halagos con una sonrisa perfectamente ensayada. Mateo estaba a su lado, desempeñando el papel del marido exitoso y orgulloso, con una copa en una mano y el brazo posesivamente alrededor de la cintura de su esposa. Eran la imagen misma del éxito, una mentira brillante y bien construida que yo había llegado para demoler. Cuando Ricardo y yo entramos, un sutil cambio recorrió la sala. No llegamos haciendo ruido, pero nuestra presencia se sintió. Yo no llevaba un vestido de alta costura, sino un sencillo pero elegante traje de chaqueta que había comprado esa misma semana, el primero en muchos años. Caminaba erguida, con una serenidad que me daba más poder que cualquier joya. Ricardo, con su porte distinguido y su mirada seria, proyectaba una autoridad innegable. La gente nos miraba, preguntándose quiénes éramos. Mateo y Valentina nos vieron. La sonrisa de ella se congeló en sus labios y el rostro de mi hijo perdió el color. El pánico en sus ojos fue mi primera gran victoria de la noche. Se vieron obligados a acercarse a nosotros, a mantener las apariencias frente a sus invitados. La voz de Valentina era puro veneno recubierto de miel. «¡Carmen! ¡Qué sorpresa tan inesperada! No sabíamos que vendrías». Mateo intentó tomar el control. Su tono era una mezcla de desprecio y nerviosismo. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Y quién es este señor?», preguntó, haciendo un gesto hacia Ricardo, como si no conociera al mejor amigo de su padre, al hombre que lo había visto crecer. Ese acto de negar públicamente a Ricardo, de tratarlo como a un extraño, fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia y me dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Ignoré sus preguntas. Levanté la voz, no mucho, pero lo suficiente para que las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieran. «Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, soy Carmen Torres, la madre de Mateo. Les pido disculpas por interrumpir la celebración, pero tengo un pequeño anuncio que hacer. Consideradlo mi regalo de inauguración para los anfitriones». Un silencio expectante se extendió por el grupo más cercano. Todas las miradas se clavaron en mí. Vi a Mateo y Valentina, atrapados en el centro de ese círculo de atención, sus rostros una mezcla de furia y terror. No tenían escapatoria. El escenario era mío. Fijé mi mirada en mi hijo, una mirada sin odio, pero sin una pizca del antiguo amor. «Mateo, Valentina, sé que habéis estado muy preocupados últimamente por mi situación financiera, y en particular por la hipoteca de mi casa». Hice una pausa,
dejando que la tensión se acumulara. Así que he venido a tranquilizaros, delante de todos vuestros amigos. Ya no tenéis que preocuparos más. La casa está completamente pagada. Un murmullo recorrió a los presentes. Y he aprovechado para actualizar la escritura de la propiedad. La casa es, y será siempre, de mi exclusiva propiedad. La cara de Valentina se descompuso en una máscara de pura rabia. Pero la humillación apenas había comenzado. Fue el turno de Ricardo. Con un gesto solemne, avanzó un paso y le entregó a Mateo un sobre grande y abultado. «¿Qué es esto?», siseó Mateo, su mano temblando ligeramente al cogerlo. «Eso», respondí con una calma glacial. «Es un balance, un resumen detallado de las inversiones que, por amor, he hecho en ti durante los últimos 25 años. La matrícula de tu universidad privada, tu máster en el extranjero, tu primer coche, la ayuda para la entrada de tu primer apartamento. Cada euro está ahí, documentado con sus fechas y sus recibos», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Nunca pensé en ese dinero como una deuda. Creí ingenuamente que la moneda de pago sería el amor, el respeto y la gratitud. Pero dado que recientemente habéis decidido que nuestra relación debe ser puramente transaccional, me pareció justo y necesario presentar el estado de cuentas completo, para que todos sepan el verdadero balance de nuestra relación familiar. Los murmullos se habían convertido en cuchicheos abiertos. Los invitados ya no miraban a Mateo y Valentina con admiración, sino con una mezcla de curiosidad y desdén. Su fachada se estaba desmoronando en tiempo real. Entonces me giré hacia Valentina, que me miraba con un odio que podría haber incendiado la sala. «Y a ti, Valentina, mi más sincera enhorabuena por esta boutique tan espectacular. De hecho, me he permitido hacer una pequeña contribución a tu sueño empresarial. Pagué la primera cuota de tu préstamo, esa que con tanta generosidad esperabais que yo cubriera en su totalidad. Mi abogado tiene el recibo, por si lo necesitas para tu contabilidad». La revelación de que no habían podido afrontar ni el primer pago de su gran proyecto fue la estocada final. La humillación era absoluta y pública. El silencio que siguió fue atronador. Mateo sostenía el sobre como si le quemara en las manos. Su rostro era un poema de vergüenza y rabia impotente. Valentina, la anfitriona triunfante, parecía haberse encogido, desesperada por volverse invisible. La fiesta, su gran momento de gloria social, se había convertido en su tribunal. Vi a algunos invitados empezar a despedirse discretamente, incómodos por ser testigos de una ejecución tan íntima y brutal. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se había venido abajo con un simple soplo de verdad. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Mi trabajo había terminado. «Nosotros nos vamos ya», anuncié a la sala. «Que disfruten de la fiesta». Ricardo puso una mano firme en mi espalda, un gesto de apoyo y protección. Juntos, caminamos hacia la salida, abriéndonos paso entre la multitud atónita. Nadie se atrevió a decir una palabra. Cuando cruzamos la puerta y el aire fresco de la noche me golpeó la cara, no sentí euforia ni venganza. Sentí una paz inmensa, una ligereza que no recordaba. Me había liberado, había reclamado mi nombre, mi historia y mi dignidad. Yo no estuve allí para verlo, pero las noticias vuelan, especialmente las que se regodean en la caída de los arrogantes. Ricardo, a través de sus contactos, me contó los detalles. La fiesta de inauguración se desmoronó. A la media hora de nuestra partida, el local estaba casi vacío. La imagen de pareja exitosa que tanto se habían esforzado por proyectar se hizo añicos. De la noche a la mañana, se convirtieron en los parias de su círculo social, el chismorreo del momento. Ya no eran los ambiciosos y admirados Mateo y Valentina, sino los hijos ingratos que intentaron estafar a su propia madre. La boutique, nacida de la vanidad, se convirtió en el monumento a su vergüenza pública, un recordatorio diario de su fracaso moral. Las consecuencias para Mateo fueron más allá de lo social. La reputación de un gerente de banco se basa en la confianza y la integridad, dos cualidades que él mismo había dinamitado. El rumor de que había intentado despojar a su madre jubilada de su casa
se extendió como la pólvora por la comunidad financiera. Ricardo me informó que sus superiores en el banco habían iniciado una revisión interna de su conducta. Perdió el respeto de sus colegas y la confianza de sus clientes. El estatus que tanto le había obsesionado, por el cual había sacrificado a su propia madre, se disolvió como el azúcar en el agua. Su ambición se convirtió en su ruina. El sueño de Valentina se transformó en su pesadilla. La boutique de lujo, su gran proyecto de vida, nació muerta. El escándalo ahuyentó a la clientela adinerada que pretendía atraer. Nadie quería ser asociado con una mujer cuya catadura moral había quedado tan expuesta. El negocio, financiado con un préstamo que no podían pagar y manchado por el escándalo, se ahogaba en deudas. Cada día que abría sus puertas a una tienda vacía, se enfrentaba al fracaso de su plan. El escenario de su triunfo se había convertido en la celda de su castigo, recordándole constantemente el precio de su codicia. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Liberada del peso de la angustia y con mi futuro económico asegurado, sentí un renacimiento. Contraté a unos obreros e hice una pequeña reforma en la casa, abriendo ventanas más grandes para que entrara más luz. Mi jardín, que siempre fue mi refugio, se convirtió en mi obra de arte, ganando incluso un pequeño premio del barrio. Empecé a dar clases de cocina para grupos reducidos, compartiendo la pasión de mi vida. Redescubrí a Carmen Torres, la mujer que existía más allá de ser la madre de Mateo. Encontré mi propia identidad, una que era respetada y querida por mis propios méritos, no por mi utilidad para los demás. Unas semanas después del incidente, Mateo se presentó en mi puerta. Vino solo. Parecía un hombre derrotado, despojado de toda su arrogancia anterior. Intentó disculparse, balbuceando excusas sobre la presión del trabajo, la mala influencia de Valentina, su propia estupidez. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de un arrepentimiento genuino. Eran las disculpas de un hombre que ha sido descubierto, no de uno que lamenta el daño causado. Lo escuché en silencio, sin interrumpir. Mi corazón ya no dolía, simplemente observaba, con la distancia de quien mira a un extraño. Cuando terminó su monólogo, llegó mi turno. Con la calma que me daba mi nueva fortaleza, le expuse mis condiciones, las que Ricardo y yo habíamos preparado meticulosamente. Mateo, no hay un camino fácil de vuelta. El puente que nos unía lo has quemado tú, le dije mirándolo fijamente. Si quieres empezar a construir uno nuevo, el primer ladrillo es la responsabilidad. Empezarás a devolver, con intereses, el dinero que pagué del préstamo de tu mujer. Buscarás ayuda profesional para entender por qué hiciste lo que hiciste. Y te ganarás mi confianza con acciones, no con palabras vacías. Será un proceso largo, y puede que nunca lleguemos al final. Le presenté la alternativa. Si se negaba, lo borraría de mi vida, para siempre, de mi testamento y, lo que es más importante, de mi corazón. Se convertiría en un extraño, ante el colapso total de su mundo, sin poder, sin estatus y sin mi apoyo incondicional. No tuvo más remedio que aceptar mis términos. No fue una reconciliación feliz y llena de lágrimas. Fue una tregua condicional, el inicio de un largo período de prueba. El perdón no estaba sobre la mesa. Era una orilla lejana a la que tendría que nadar con todas sus fuerzas. El poder en nuestra relación había cambiado de manos para siempre. Con el tiempo, encontré una paz que nunca creí posible. Pude restablecer la relación con mis nietos, pero ahora bajo mis propias reglas, en mi casa, sin la interferencia tóxica de Valentina. Aprendí la lección más importante de mi vida, que el amor de una madre no tiene por qué ser ciego y sumiso. El amor verdadero es fuerte, establece límites y exige respeto. La ruptura con el hijo que creía tener fue dolorosa, pero fue una cirugía necesaria para salvar mi alma. Y ahora, en la tranquilidad de mi hogar, segura y en paz, sé que finalmente me he hecho justicia a mí misma y he honrado el legado de amor y dignidad que Antonio me dejó. El amor de una madre a menudo se describe como un océano, vasto, profundo e incondicional. Creemos que nuestra capacidad de dar no tiene fin, que nuestro corazón puede absorber cualquier herida y perdonar cualquier ofensa.
Esa fue la mentira en la que viví durante años. Mi historia es el testimonio de que hasta el océano más grande puede secarse si solo le exigen ríos y nunca le devuelven la lluvia de la gratitud. La lección más profunda que he aprendido es que el amor incondicional no puede existir sin el respeto mutuo. Amar a nuestros hijos no significa permitirles que nos anulen. El primer acto de amor verdadero, el más importante, debe ser siempre hacia nuestra propia dignidad, porque nadie puede beber de un pozo que se ha dejado envenenar. La gratitud es el pilar invisible que sostiene cualquier relación familiar sana. No es una deuda que se paga, sino el abono que permite que el amor siga creciendo, que se mantenga verde y frondoso a través de los años. Cuando la gratitud muere, el amor se asfixia, reemplazado por la mala hierba del merecimiento y la arrogancia. Le di a mi hijo una educación, un hogar, un apoyo incondicional, pero fracasé en enseñarle el valor de un gracias sincero, un gracias demostrado con lealtad y cuidado. Esa es la verdadera herencia que debemos dejar a nuestros hijos. No el dinero ni las propiedades, sino un corazón que sepa reconocer y honrar los sacrificios de los demás. Nuestra sociedad a menudo nos empuja a los mayores a un rincón de invisibilidad. Nos hacen sentir que nuestro valor disminuye con cada arruga, que pasamos de ser pilares a ser cargas. Mi batalla no fue solo por una casa o por dinero. Fue una rebelión contra esa idea. Fue un grito silencioso para decir que mi valor no reside en mi capacidad de servir o de proveer, sino en mi historia, en mi sabiduría, en el simple hecho de mi existencia. Nuestra dignidad no es negociable, no tiene fecha de caducidad. Es el único tesoro que nos pertenece por completo, y debemos defenderlo con uñas y dientes, recordándole al mundo que la plata en nuestro cabello es la corona que nos hemos ganado. No busqué una venganza destructiva. La justicia, la verdadera justicia, no siempre necesita ser ruidosa. No quería aniquilar a mi hijo, sino despertarlo a la verdad. La justicia más poderosa a veces es la que se ejerce en silencio, reclamando tu poder sin alzar la voz, presentando los hechos con una calma inquebrantable y permitiendo que las consecuencias sigan su curso natural. No tuve que empujar a Mateo y a Valentina al abismo. Simplemente les puse un espejo delante, y la imagen que vieron fue tan monstruosa que ellos mismos dieron un paso atrás y cayeron. El universo tiene su propia forma de equilibrar la balanza cuando le presentas el peso de la verdad. Al final de este largo y doloroso camino, comprendí que los muros más importantes que construimos en la vida no son para mantener a los demás fuera, sino para proteger el espacio sagrado que llevamos dentro. El amor de una madre es un jardín, no una selva salvaje. Requiere cuidado, respeto y protección contra aquellos que, por descuido o malicia, pretenden pisotearlo. Mi victoria no fue demostrar que tenía razón, sino aprender a ser la guardiana de mi propio jardín. Y la lección final, la que quiero compartir contigo, es que nunca, jamás, es demasiado tarde para empuñar las herramientas, arrancar las malas hierbas y volver a hacer florecer tu vida. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Tu historia también es importante.